bueno, que sigue con nosotros en este espacio en 7am. También vamos a platicar un poco sobre el desempeño de la administración estatal y de las distintas dependencias. En esta ocasión nos visita el secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán, a quien agradecemos por acompañarnos en el estudio de Canal 7 y sobre todo para darnos un balance de lo que se ha efectuado durante tantos años de gestión. Paulina, muy buenos días a todos los televidentes. Es un placer estar aquí contigo y agradecido de verdad con la invitación y poder compartir con todo este auditorio de Canal 7 pues los resultados que podemos ofrecer después de 6 años de gobierno. Y especialmente gobiernos, porque esto le pasó a todos, ¿no? En los cuales tuvieron un impacto en cuanto a la desaceleración, si nos vamos, por ejemplo, a 2019, y de ahí si pasamos a un tema también de contingencia sanitaria y que le pegó directamente al Producto Interno Bruto, y bueno, el descalabro fue como de 8.5%, pero esto, ¿de qué manera impacta las finanzas estatales, sobre todo cuando dependemos mucho de lo que la Federación también envía? Es correcto lo que dices, Paulina. Desde 2019 ya se vivía en todo el mundo y en México una desaceleración de la economía. Obviamente las contribuciones que recauda tanto la Federación como el Estado, pues dependen en gran medida del movimiento de la economía. Ahora, la pandemia, pues efectivamente fue lo que terminó por descomponer la situación como venía, el impacto que tuvo la caída del ingreso, por un lado, tanto de las participaciones federales, que es el 90% de los ingresos del Estado, como la recaudación propia, la recaudación del impuesto sobre nómina, por ejemplo, que como sabemos muchas empresas tuvieron que recortar personal o bajar sueldos, y eso pues impactó. Menos ingresos, pero además más gasto, porque nada más el presupuesto de salud no era suficiente, entonces tuvimos que aportar más de 500 millones de pesos adicionales para toda la atención de la pandemia. Ese es un rubro. El otro, que tiene que ver también con salud, pero indirectamente, es la transición del Seguro Popular al INSABI, que en San Luis Potosí, y particularmente en el caso del Hospital Central, ha tenido una repercusión muy seria, porque no se ha terminado este proceso de transición, y entonces el Estado, aunque ya el Hospital Central ya no es del Estado, seguimos teniendo responsabilidades financieras, sobre todo en la parte de la nómina de los médicos y de las enfermeras. Entonces, esto el año pasado representó 400 millones de pesos adicionales que no teníamos presupuestados. Esto, la suma, digamos, menos ingreso, más gasto, era un impacto de 1.500 millones de pesos que tuvimos que atender a través de la contratación de créditos de corto plazo, que además, como una administración que termina en 2021, teníamos que dejarlos cubiertos a junio. Pagamos 1.300 millones de pesos en 6 meses. Esto ha presionado muchísimo las finanzas del Estado y por eso estamos entregando al Estado, pues no en las mejores condiciones, pero sí en mejores condiciones que como las recibimos. En el caso de las participaciones federales y esta transferencia, ¿de cuánto fue la contracción o al menos el balance negativo que podríamos tener? Porque sabemos que le pegan como a los 300 millones y esto se asemeja al mismo tipo de la recaudación a nivel local. Exactamente. El impacto en las participaciones fue de cerca de 300 millones de pesos. Una parte se compensa con el Fondo de Estabilización. El año pasado recibimos de este Fondo de Estabilización una parte de lo que fue la caída de las participaciones, pero no todo, no se alcanza a compensar todo. Hay una parte, como son incentivos de fiscalización, que no se pueden compensar. Eso fue lo que nos pegó en menos ingresos. Y bueno, ya cuando estamos en este periodo de transición, ahorita tocamos algunos otros temas de lo que se ha estado efectuando en la gestión, pero pensando en las personas que vienen, ya lo ha declarado durante esta semana, lo ha presentado también en los diferentes espacios de noticieros Canal 7, inicia otra gestión, entonces ¿será necesario para que avance, que contrate la nueva administración algún crédito? Mira, lo hemos platicado con ellos, lo hemos dicho abiertamente porque aquí pues no podemos tener ningún secreto ni esconder nada. Se ha puesto sobre la mesa de la transición en las reuniones que hemos tenido con ellos, que la situación de liquidez del Estado es sumamente comprometida. Esto significa que la reserva que vamos a poder dejar
para aguinaldos no va a ser suficiente con mucha probabilidad. Y el resultado es que para poder cubrir esta prestación de ley para los trabajadores, es muy probable, y claro, eso será una decisión de ellos, que se tenga que recurrir a un financiamiento, lo cual no es una situación nueva o atípica o extraordinaria. Recurrentemente, cada fin de año, los gobiernos, la mayoría de los gobiernos de los estados, tenemos que recurrir a estos créditos de corto plazo. Pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Por ejemplo, si hoy se hiciera ese balance, si hoy se estuviese pensando en prepararse, ayer decía, ya nos había pasado cuando se tuvo la transición en 2015, por ejemplo, y tampoco estábamos listos, y después se dijo, cada año nos iba pasando que en este momento no sabíamos exactamente, estábamos organizándonos para tener esta prestación de final de año. Entonces, ¿a cuánto podría ascender este crédito? Mira, no lo sabemos aún, estamos construyendo una reserva lo mayor que se pueda y vamos a trabajar de la mano con ellos. Vamos a diseñar conjuntamente una estrategia, de tal manera que la parte que no se alcanzara a tener y que se tuviera que recurrir a un financiamiento sea lo menos posible. Y vamos a pasar un poco ahora, también a lo efectuado durante esta gestión, vamos a retomarlo en materia de pensiones, porque este siempre ha sido algo que llama la atención, también se tuvo una comparecencia, por ejemplo, pero ahí, ¿qué tanto se pudo avanzar en los pasivos? Mira, llegó un momento en esta administración que no solamente estábamos pagando todo lo que correspondía a este gobierno, sino incluso se estaba pagando pasivos de administraciones anteriores. Durante 2017, 18 y todavía 19, la situación con pensiones era muy buena en el sentido de que no teníamos adeudo. Desafortunadamente, vuelvo al tema de la pandemia, pues esto nos ha obligado a dejar de pagar, a no poder cumplir con las aportaciones del Estado, quiero dejarlo muy claro. La parte que los trabajadores aportan, que se les descuenta de su salario, esa sí está enterada. La parte que corresponde al Estado sí traemos adeudos, tanto en el fondo de los burócratas como en el fondo de los maestros. En el fondo de telesecundarias no, porque además ahí forzosamente tenemos que ir al corriente, porque es un fondo que ya está descapitalizado. Las aportaciones que se hacen son necesarias porque de otra manera no se podrían pagar las pensiones de los maestros de telesecundarias que ya están jubilados. Entonces ahí no hay un problema. Ahora, los fondos de pensiones de burócratas y de maestros tienen suficiente capitalización para que no entren en crisis próximamente. En un futuro inmediato, sí habrá necesidad tal vez de algún replanteamiento, de alguna estrategia para fortalecerlos. Pero no es un tema que vaya a ser crisis en la próxima administración. Y para la siguiente gestión, ¿a cuánto va a ascender la deuda? Lo que se les vaya a dejar de manera total. Cada vez que hay un cambio, siempre nos dan, digamos, los distintos secretarios de finanzas o personas que han estado desempeñándose en el área, una cantidad pues que ronda en 4,000 y fracción, ¿no? Pero después te dicen, hay que tomar en cuenta otros conceptos y que entonces hacen que esa cifra se infle. Mira, qué bueno que lo comentas. Hay que distinguir lo que es estrictamente la deuda bancaria y los demás pasivos, ¿no? Hay pasivos, como por ejemplo con pensiones, decíamos, algunos rubros del sector educativo que son fondos que maneja el propio magisterio, APPs o contratos que se tienen de años anteriores con particulares para algunas obras que se hicieron, como la presa El Realito. Todo eso suma. Actualmente estamos alrededor de 15,000 millones de pesos de pasivos, pero hay que tomar en cuenta que cuando llegamos había 21,000 millones de pesos de pasivos. La deuda bancaria hace 6 años era de 4,500 millones de pesos, en números cerrados, y actualmente es de 3,500, es decir, mil millones menos. Hemos hecho un gran esfuerzo, se ha avanzado muchísimo. Desde luego, esa tendencia de reducción de los pasivos pues sí se vio interrumpida también por la pandemia. Hubiéramos tal vez dejado menos pasivos todavía, pero sin embargo los logros, lo que se ha conseguido, es una base muy importante para las siguientes administraciones. Entonces estaríamos hablando de manera global de un poco más de 18,000.
Actualmente. Eso si lo juntamos, no, o sea, no, si no. hablamos de Dentro de los, dentro de los pasivos bancaria. estoy incluyendo la deuda bancaria. Ya va incluido todo. Así es, son 15,000 millones de pesos. Muy bien, y vaya, algo que vaya a tener que ser a corto plazo, por ejemplo, que se tenga que estar tratando durante este ejercicio, este 2021. Pues el tema yo creo que más sensible es el de los aguinaldos. Obviamente hay también algunos pasivos con proveedores, pensiones, pero yo creo que el tema de los aguinaldos es en donde nos tenemos que enfocar ahorita, estas semanas que nos quedan, que insisto, tendremos que trabajar de la mano con ellos para que queden garantizadas las prestaciones de fin de año de los trabajadores. De tal manera que pueden estar tranquilos los trabajadores porque obviamente se cumplirá y se pagará su aguinaldo. Hemos visto que, por ejemplo, en sus redes sociales siguen compartiendo, bueno, lo relacionado a los trámites de control vehicular, también de las licencias de conducir. ¿Esto cuánto les representa? Y sobre todo porque sabemos que habrá, de acuerdo a lo que se ha mencionado, algunas adecuaciones en cuanto a esto en la próxima gestión. Bueno, eso será obviamente una determinación de la nueva administración y de la nueva legislatura, porque pasa por reformas a las leyes. Yo respeto las decisiones que tomen en ese sentido. Pero hoy, ¿cuánto deja, por ejemplo? En total, si sumamos la parte de licencias, control vehicular y algunos otros conceptos relacionados, suma casi 1,000 millones de pesos al año. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Evidentemente ellos seguramente tendrán alguna estrategia para compensar esos ingresos que son muy importantes para el Estado. En cuanto a la operación, a los servicios, sabemos que sí, el enfoque ahorita es cumplir con esta prestación de fin de año para los trabajadores, pero ¿podrá librarla bien, digamos, gobierno del Estado durante este 2021 hasta al menos un corte hoy? La nómina, por ejemplo, está cubierta, está garantizada. Ellos van a recibir las participaciones de, bueno, la última parte que llega en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero, perdón que lo interrumpa, secretario, pero es que se nos va a acabar ahorita el tiempo, pero gasolina, por ejemplo, no, también la hay un operación de vehículos, presupuesto. porque luego se comenta, ¿no? Es muy importante eso. Nosotros estamos dejando del presupuesto de gasto de operación una cuarta parte, es decir, los 3 meses finales está ya previsto en el presupuesto todo lo que es el recurso para gasto de operación. Todo va a quedar entonces en ese tema, digo, porque después se ha difundido que podría haber algunas dificultades en la prestación de los servicios, de lo que la ciudadanía, de lo que la gente requiere, y eso es donde sí le duele a las personas, a los potosinos. Sí, desde luego, por eso está previsto, el presupuesto es anual, son 12 meses, nosotros ejercemos 9 meses y queda un presupuesto para los últimos 3 meses. Le agradecemos muchísimo porque nos acompañó en esta mañana, secretario de Finanzas Daniel Pedrosa Gaitán, y el tiempo, bueno, el tiempo es breve para comentar de tantas acciones y de tantos rubros que atañen a la Secretaría de Finanzas, pero qué bien que pudo charlar aquí, sobre todo para el auditorio de Canal 7 y de Magnética. Al contrario, Paulina, yo soy el agradecido de poder transmitir a través de este medio con la gente esta información. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Y tendremos más temas en 7 AM, así que le pedimos que siga con nosotros y se comunique al 444-822-2400. Haremos una pausa.